Lo vamos a poner en pantalla. Diputados aprueban solicitar al presidente que patrocine el proyecto para retirar los fondos de las AFP. Esto es algo que avala más del 80% de los chilenos. Y yo le pregunto por su postura, pero más allá también, si acaso, ¿verdad?, eso no grafica la mucha necesidad que tiene la clase media, que está dispuesta y está pidiendo echar mano a su propio dinero porque resulta que otras ayudas no le han llegado. Mire, yo lo he dicho muchas veces, así que no tengo ningún problema en repetir mi postura, que en estos momentos no va a ser la postura popular, pero a mí me da lo mismo. Tengo que decir lo que yo creo y lo que me parece responsable. Me parece que esa idea es una mala idea. Lo quiero decir con toda claridad. Es una mala idea en primer lugar porque llevamos años debatiendo sobre nuestro sistema de pensiones, sobre cómo mejoramos las pensiones, que evidentemente tienen problemas, tienen insuficiencia, y me parece a mí que recurrir a fondos que están reservados para las pensiones, para un objetivo distinto, lo único que va a hacer es agravar ese problema de pensiones, y esa discusión que teníamos que es tan necesaria se va a volver compleja. Lo segundo, Amaro, y esto es súper importante tenerlo a la vista, es preguntémonos por un segundo quiénes son típicamente las personas que tienen fondos de pensiones, que tienen ahorros en la AFP. Lo sabemos y ese es parte del problema. Las personas que tienen ahorros en la AFP son aquellas que tienen una relación en el mercado laboral formal, que tienen un contrato de trabajo, que han tenido un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque por definición la cotización del 10% la retiene el empleador, ¿ya? Entonces eso solo puede ocurrir en grandes números a nivel de las personas que tienen un trabajo, que tienen un empleo. De hecho, cuando usted mira el mundo de la gente independiente, lo que observa es que las cotizaciones son extremadamente bajas. Y de hecho, hasta hace poco pasamos una ley para que ellos que boletean, que tienen boletas de honorario, empiecen recién a cotizar un poco para su pensión. ¿Y para qué hablar del mundo informal? El mundo informal, que es un porcentaje elevadísimo en nuestro país, no tiene ahorros en la AFP. Entonces, pensemos en esta idea. En las personas que masivamente tienen ahorros en la AFP son aquellas que tienen un contrato de trabajo. Y ahí usted tiene tres escenarios. El primer escenario es una persona que no ha perdido su trabajo, que sigue ganando su sueldo. Y uno se pregunta, bueno, esa persona, ¿por qué necesita un retiro de sus fondos para la vejez en este momento si sigue manteniendo su pega? Y luego tiene el mundo de las personas que están, ya sea desempleadas, ya sea con contratos suspendidos. Pero esas personas hoy día precisamente están recibiendo un beneficio. Es un beneficio que no es total, estamos de acuerdo con eso, pero son parte de un esfuerzo enorme que el país está haciendo para complementar su renta. Sí, hay un instrumento que ha ido en su apoyo. ¿Se fija usted? Entonces, al final del día me parece que esta idea de sacar parte de los ahorros es una mala idea, es una idea que no tiene un anclaje claro en las medidas que hoy día se están tomando. Acabamos de hablar del ingreso familiar de emergencia. Por favor, acabamos de hablar de ese, y se valoró acá como un tremendo esfuerzo, que llega una renta de 400.000 pesos para una familia. Eso supone un esfuerzo enorme del Estado, del país, y por lo tanto ya llega una parte de la respuesta, una parte del alivio de los ingresos, como aquí se ha dicho. Entonces yo creo que acá hay que ser muy cuidadoso, Amaro, con este punto. Yo entiendo su argumentación, ministro. Las experiencias que tenemos, perdón, con esto termino, Amaro, que es importante, perdóname que me extienda. Las experiencias que tenemos están a la vuelta de la esquina. El caso de Perú es dramático. O sea, ahí se permitió esto y la verdad es que hoy día no hay fondos de pensiones disponibles. Sí. Pero no hay. Entonces uno se pregunta qué va a pasar con las pensiones futuras. Pero en Perú dos casos, no fue en contexto de pandemia. De todas maneras, yo se lo quería plantear, Amaro, porque, claro, entiendo su argumentación en un marco teórico, pero si una persona, y se lo digo porque hemos tenido entrevistados al respecto en el matinal, está por perder la casa, las ayudas del Estado, por mucho esfuerzo que realice, son insuficientes, entre perder la casa y echar mano a los fondos de la AFP, evidentemente se hace el petitorio, por lo menos, de poder reclamar ese derecho. Y, por cierto, tenemos además también a los tribunales de justicia, que de manera unánime en la Corte de Apelaciones en Antofagasta también fallaron al respecto. Sí, pero, a ver, es que de nuevo situemos el problema en su contexto, porque, a ver, ¿cuáles son los saldos promedios que las personas tienen en la AFP? Partamos por ahí. Ese es el contexto. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me dicen el 10% de retiro de mi saldo promedio, la verdad es que no estamos hablando de un monto que a usted le permita salvar su casa.
Partamos por ahí. O sea, yo creo que acá se dibujan imaginarios, números, que no conversan con la realidad muchas veces. E insisto, yo creo que el tema de fondo, Amaro, acá, es que hay que ser extremadamente cuidadoso en este tema, porque al final del día lo que está en juego son las pensiones. Entonces usted podrá estar desvistiendo un santo hoy día con los problemas que eso genera el día de mañana en materia de pensiones, que es un debate fundamental que hemos tenido como país, que nos ha tomado varios años, que todavía no llegamos a cerrar este debate. Me parece que hay que ser muy, muy cuidadoso en esta materia. Polo y Ministro, Pancho, sí. Con esta respuesta que usted da frente a este tema, ¿usted le cierra completamente entonces la puerta a la posibilidad de legislar en esta materia y de permitir que efectivamente la gente, tal vez de manera incluso voluntaria, pueda sacar un porcentaje de sus fondos de AFP? Porque claro, cuando lo escuchan a usted y lo estamos leyendo ahí en la pantalla, retirar fondos de la AFP es una mala idea. Para muchas personas, como se le ha planteado acá, y así lo dicen también las encuestas, es una excelente idea. Está bien, ustedes me están preguntando mi opinión y mi responsabilidad es darle mi opinión honesta, anclada en argumentos. Es mi deber como ministro de Hacienda y muchas veces esa opinión no conversa con aquella que tiene la ciudadanía y por eso me partí diciendo, sé que mi posición es impopular, pero yo no estoy acá para ganarme concurso de popularidad, estoy dando una respuesta honesta, directa, sin escabullirla, a lo que ustedes me han planteado y eso es lo que me corresponde hacer. Pancho. A ver, preguntémonos por qué los ciudadanos quieren retirar una parte de su fondo. ¿Por qué quieren romper el chanchito que mes a mes los contratados van juntando? Y que ya sabemos que junten lo que junten, la pensión es bastante mala. Ese es otro problema. Entonces lo que hay que hacer, ministro, es garantizarle a la gente lo que estábamos hablando hace 10 minutos. Que no necesite romper el chanchito. Y la forma que no necesite romper el chanchito es garantizándole un ingreso mínimo, que es lo que hablamos. Porque efectivamente en Chile las AFP más o menos tienen 10 millones de afiliados, 5 millones de cotizantes, y el promedio de los cotizantes está como en los 750.000 pesos. Esto está en las páginas de la superintendencia. Evidentemente que estamos hablando del 70% de los chilenos que trabaja formalmente, porque en la pandemia descubrimos que el 30% de los chilenos trabaja en la informalidad. Entonces, si usted me preguntara a mí... Lo sabíamos hace harto tiempo, en realidad. Si usted me preguntara a mí y me dice, yo soy partidario de romper el chanchito porque sí, no. El chanchito hay que mantenerlo intacto. Pero usted dijo hace 2 días atrás que sí, pues. Sí, pero espérame, lo que pasa es que lo uso como último recurso. Oye, pero usted dijo que estaba a favor. Antes que conteste el ministro, ¿me deja complementar un poco lo que dice Francisco? Sí. Que, ministro, lo siguiente, efectivamente hay personas, especialmente de sectores medios, cuya necesidad va más allá, efectivamente, del ingreso familiar de emergencia, en el sentido de lo que decía Raquel, de que tienen que salvar una propiedad, pagar las contribuciones, pagar una deuda que los tiene ya acogotados. Entonces, yendo a lo concreto, el saldo promedio de una cuenta de AFP de un chileno, esas son las últimas cifras, que son las cifras de mayo de la superintendencia, cada chileno tiene en promedio ahí 11.500.000 pesos, más o menos. ¿Ya? Si uno saca el 10% de eso, eso es 1.100.000, 1.200.000. Eso sería el 10%. Yo entiendo lo que usted dice y lo comparto. Efectivamente, que si hace 3 meses atrás hablábamos de que las pensiones, el tema más importante de Chile, hoy día es la salud, el desempleo, lo entiendo, las pensiones ya pasó a ser tercero. Obviamente que esto es vestir un santo para desvestir otro, no es una buena idea, pero refleja una necesidad real. Entonces mi pregunta es, dentro de estos 12.000 millones de dólares de este acuerdo gobierno-oposición, en que ustedes sacaron esta plata para el ingreso familiar de emergencia, ¿no existe la posibilidad, por ejemplo, de que estas personas que están en esa situación, en vez de sacar su 10%, pudieran optar, por ejemplo, un crédito con aval del Estado en un cierto porcentaje contra esos 12.000 millones de dólares que les permita obtener un crédito, por ejemplo, no sé, por 1,5 millones, que lo pueda pagar con un año de gracia, con un plazo? ¿Existe esa posibilidad? Alcalde, aliviar las contribuciones también. Es que déjeme responder. Sí, responda, ministro, por favor. Déjeme, yo creo que usted ha dado un punto esencial. Porque creo que solemos mirar estas cosas como de forma aislada. Y nos olvidamos de las distintas medidas que hemos estado tomando. Por ejemplo,
nosotros hoy ya promulgamos la ley de trabajadores independientes con boleta de honorario. Hoy día va a estar disponible en el sitio web de Impuestos Internos la plataforma para que las personas precisamente accedan a lo que usted dice, alcalde, a un crédito, ¿no es cierto?, a 4 años plazo, con 1 año de gracia, con una tasa de interés real 0, donde pueden obtener, dependiendo de la renta, hasta llegar a tener 2 millones de pesos como crédito. Eso es nuevo. Entonces me parece a mí que esos son los instrumentos, ¿ya? Pero por eso, y tenemos el ingreso familiar de emergencia que hemos discutido, tenemos la ley de protección del empleo, o sea, hoy día estamos desplegando múltiples instrumentos. Ministro, un contrapunto y perdón para terminar. Sí, dijo. Sí, un contrapunto rápidamente. Si esos créditos no funcionaron idóneamente en el marco de lo que fue FOGAPE, ¿qué garantías tengo de que resulten en esta otra instancia? Y solamente si esos créditos van para personas que boletean o no, para que usted vaya al detalle. Son muchas informaciones, muchas preguntas a la vez, déjeme tratar de ordenarlas. Sí, esto es para las personas con boletas de honorario. Perfecto. Es 1.200.000 personas el universo elegible, son hartas personas. Está la lógica del crédito que decía el alcalde, un crédito blando, que claro, no es lo óptimo, pero es un alivio importante para muchas familias chilenas. Está el ingreso familiar de emergencia. Y por último, yo le hago la pregunta a ustedes y a aquellos que promueven y simpatizan con la idea de retirar los fondos de la AFP. ¿Cómo vamos a pagar las pensiones mañana? ¿Quién se va a hacer cargo de ese hoyo? Primera pregunta. El Estado. Segunda pregunta, ¿cuáles son las personas elegibles para este retiro? ¿Son todas las personas? ¿Aquellas que no han perdido su trabajo también? ¿Aquellas que siguen manteniendo su sueldo como antes también? No. ¿Lo vamos a focalizar o lo plantean focalizar para la en un persona cierto que más grupo? que necesita. Entonces yo creo que acá, creo que acá es fundamental, más allá del titular, empezar a hacer bajadas de detalle y sobre todo mirar el resto de las cosas que estamos haciendo, porque yo le acabo de dar un ejemplo, por ejemplo, el de independientes con boleta de honorario que se inscribe en la misma lógica que dice el alcalde. ¿Es suficiente? No, no es suficiente y nada lo será ante la magnitud de la crisis que enfrentamos. Eso es fundamental entenderlo, pero por favor entiéndame a mí el punto. Sí. Uno no puede pensar solo en hoy día, tiene que pensar también en qué pasa mañana, y qué pasa mañana con las pensiones es una cuestión fundamental. Sí, no solamente en el plano de que usted mismo ha dicho que, y puso el ejemplo y comparó al Estado con una familia cuando tiene una situación de emergencia y de enfermedad grave. Es la situación que vivimos hoy, es una situación extrema. Por eso también es la medida extrema que se plantea. Solamente antes de darle pase a Francisco, leer un tuit de una persona, de un ciudadano que nos escribe, para sentir a nuestro público también representado. Dice Paola Beatriz: pensiones a futuro, no sacaremos todo, sino el 10%, y es lo que la clase media trabajadora necesita, ya que somos los que no recibimos ayuda del Estado. ¿Cómo sobreviviremos? Y lo que, eso es lo que lo quería plantear. Ahí está la clave. Lo que desprendo de las palabras del ministro es que, aunque en teoría dice que no, ya por lo menos está un poco más llano a decantar esto y quizá focalizarlo, entendiendo que muchas familias están en esa necesidad. No he dicho eso. No he dicho. No, yo creo que me está interpretando mal. No. Lo que yo les acabo de dar con claridad cuál es mi argumento. Sí. Lo que yo he planteado es que aquellas personas que plantean esta propuesta debieran ser bastante más específicas en qué significa. Porque tirar el titular simplemente deja un montón de dudas, como las que yo he planteado. ¿Es un 10% para cualquiera? Y si hay mayor ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de las pensiones mañana? ¿Cuál es el mecanismo que se plantea para hacernos cargo de las pensiones mañana si usted retira dinero hoy día? Creo que quienes promueven esta idea, que yo no comparto, insisto, quiero ser enfático y claro, debieran allegar ese tipo de información, porque si no, el debate se queda solo en titulares, que son muy atractivos, muy seductores, pero que les falta rigor, me parece a mí, les falta poder explicar con argumentos un poquito más sustantivos de qué estamos hablando. O sea, aunque se focalice más, entonces no hay mayor apertura al respecto. Francisco Vidal. Mira, lo que pasa es lo siguiente, estamos volviendo, hay que ir al origen de la demanda ciudadana de capas medias en materia de retirar los fondos de la AFP. Un porcentaje. Pero insisto, si el ingreso familiar de emergencia lo ampliamos lo máximo posible, también va a cubrir a esa gente que está urgida. Porque efectivamente usted tiene un error ahí conceptual, Francisco. A ver. Es que tiene un error ahí de fondo. A ver. Porque si leyó el acuerdo, me imagino que lo leyó, el ingreso familiar de emergencia, como yo lo dije hoy día, va 1 a 1 con las restricciones sanitarias y a la movilidad. Una vez que las restricciones sanitarias y a la movilidad se retiren, también se va a retirar el ingreso familiar de emergencia, y lo que corresponde
Y esto es fundamental, no hemos hablado poco hoy día, lamentablemente. Lo que corresponde es reemplazarlo por las fuentes permanentes de ingreso a las familias chilenas, que son la recuperación del empleo y la recuperación económica. Y para eso vamos a tener otros instrumentos, subsidios al empleo. Pero nadie puede pretender honestamente que uno tenga... Perdone Francisco, nadie puede pretender honestamente tener un ingreso de emergencia de forma permanente, porque sería contradictorio con la palabra emergencia. No, nadie lo ha dicho eso. No, es que yo no entendí que usted decía que había que tener un ingreso familiar para siempre, sí. No. Evidente que es de emergencia y es transitorio. Perfecto, si lo dije así, me equivoqué. Pero el punto central es evitar que la gente saque sus ahorros. Finalmente son sus propios ahorros. ¿Por qué vamos a descansar que la gente saque sus ahorros y no sea el Estado el que los proteja? Entonces, cuando yo lancé, Tonka, un Twitter el fin de semana, que olvídate la cantidad de gente, mira el tuit, dice, llegó la hora, digo yo. A la clase media no le está llegando la ayuda. Y en consecuencia, si a la clase media no le llega la ayuda, el último recurso, la última bala, la última munición, es esto. Bueno, pero tratemos de que no lleguemos a eso. Eso es lo que estábamos señalando y ese era sí, pero ese sería el planteamiento, ministro, el concepto de que si la gente está echando mano y está solicitando, es un reflejo de que la política a la clase media no ha sido la adecuada ni el monto suficiente. Perdón, pero que acabamos de conversar de dos instrumentos bien potentes que llegan a la clase media. Nos detuvimos largo en explicar que el nuevo ingreso familiar de emergencia, sí, la clase media es elegible para ello. Hablamos de los independientes con boleta honoraria, donde también hay un porcentaje importante de clase media. Entonces, creo que uno debiera responder más bien con los instrumentos específicos y no responder con instrumentos, en este caso las pensiones, que tienen un objetivo bien distinto y bien definido en la ley. Y por último, yo quiero subrayar a mano un punto importante. Las personas que siguen teniendo empleo, ¿necesitan retirar plata de su AFP? No. Yo diría que no, ¿no es cierto? Porque para ellos nada ha cambiado. Y ese sigue siendo el gran grueso, de las personas. Y aquellas que han perdido su empleo, que están suspendidos, recordemos que hoy día están recibiendo beneficios. Entonces, no es que estén en cero. Pero, yo quiero ser enfático en ese punto, porque pareciera por momentos plantearse que acá el 100% de los afiliados están en una situación de desprotección absoluta, y es lo que justifica esto. Yo creo que hay que mirar qué es lo que se ha desplegado, qué es lo que está disponible hoy día, cuál es el esfuerzo enorme que se está haciendo como país.